549 drones. Esta madrugada, Rusia realizó un nuevo ataque aéreo masivo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio ucraniano. Los 549 ataques prácticamente no fueron respondidos por las casi inexistentes defensas aéreas ucranianas. Los objetivos fueron establecidos principalmente en la infraestructura energética y de transporte de Ucrania. Sin electricidad, sin combustible y sin calefacción, comienza un invierno devastador en Ucrania. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 274 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba, con los comentarios, con la suscripción y naturalmente a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. TikTok también, por cierto. Desde Madrid, España, al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo nos acompaña Fernando Moragón. Hola Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien. Todo marcha según lo planeado. El continente se va hundiendo cada vez a mayor velocidad. O sea, que no hay problema. Porque esto ya no tiene arreglo. Yo soy de los que parto de que no tiene arreglo. Pero bueno, dicho esto, por lo demás, bien, temperatura agradable, 26 grados. ¿Qué más se puede pedir? Porque no se puede pedir mucho más. Quiero decir, que no vas a pedir prosperidad, pues no. Todo es una quimera ya. Entonces, ¿qué vas a pedir? ¿Paz? Esto ya, pedir paz, por favor, hay que ser ingenuo. ¿Qué más vas a pedir? Pues yo qué sé, pues es que no. Industrialización. ¿Qué cosas? Es decir, no. Vamos a hacer una crisis que va a ser, además va a ser muy divertida en el momento que explote, que eso puede ser dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años, no lo sé, pero no, de la década que viene no pasa. En el momento que explote va a ser espectacular, porque va a ser, o sea, ¿cómo diría yo? Una mezcla de todo, ¿no? Como los 4 jinetes del apocalipsis, pero versión moderna. Hambre, pues bueno, salarios inexistentes casi, crisis de todo, crisis ecológica, de todo. Va a ser una cosa extraordinaria. Y no es que me ponga yo en plan agorero y profeta así de estos de andar por casa, sino que es que los datos cada vez son más elementales y más cuando lees a la gente que más o menos sabe de esto, todo el mundo ya coincide que estos chiflados de los europeos nos llevan a la guerra. O sea, ya es casi unánime. Y lo dijo el otro día Orbán, ¿eh? Es decir, lo ha repetido, bueno, el otro día, esta semana, en la conferencia esta que hicieron la reunión de la Unión Europea en Copenhague, de los líderes de la Unión Europea, pues Orbán, que se ha enfrentado, ha tenido un mano a mano la semana pasada y esta con Donald Tusk, o Tusk, pues no sé cómo se pronuncia, este hombre, como es polaco, pues ha tenido un mano a mano porque Tusk ya ha dicho varias veces que estamos en guerra con los rusos. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Y este hombre ha dicho, estás tú en guerra, porque yo no. Y han tenido ahí unos rifirrafes muy importantes y Víctor Orbán pues diciendo que están todos chiflados y contándonos que allí de lo que se ha estado hablando es de la guerra, o sea, de cómo hacemos la guerra a los rusos, no de cómo buscamos soluciones o cómo incrementamos el bienestar de la población europea, cómo subimos la seguridad social o cómo combatimos el desempleo. No, allí se estuvo hablando de eso. Efectivamente, y para comenzar el análisis de la situación geopolítica global y en particular de la situación geopolítica euroasiática, Fernando, vamos a presentar en primer lugar la situación en Ucrania. Más tarde también vamos a realizar un análisis de la situación en Georgia, en Gaza, en otros lugares también. Pero ¿qué tal si comenzamos con el masivo ataque llevado a cabo por Rusia en la madrugada de ayer, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio ucraniano? Por aquí, la infografía habitual de las fuerzas aéreas ucranianas, reconociendo los 549 ataques, 496 de ellos con drones,
9 con misiles Kalibr, 42 con misiles KH-101 y 2 con misiles Quinzales. Esta la imagen de las trayectorias de los recorridos desde todos lados, desde el sur, desde el norte y desde el este, a lo largo y a lo ancho de todo el frente de batalla, los ataques y, por cierto, ataques esta vez no en un solo punto, sino en el oeste de Ucrania, principal punto de los objetivos, pero también en el norte, en el sur e incluso en el este. Bueno, hay que decir, esto es importante, hay que decir que el mapa que has presentado con múltiples colores, que debajo de esos colores hay un país que se llama Ucrania. Es que si no, no se ve. Es decir, de tanto dron, ahí abajo estaba Ucrania. Y efectivamente, en la capital, digamos, del ultranacionalismo ucraniano, histórica, Lvov, pues ha habido duros y muy duros ataques, entre otras cosas. La OTAN acababa de estrenar, según he leído, hace una semana, un centro logístico y ya va a tener que hacer uno nuevo. Porque se lo han cargado los rusos. Es que, bueno, en Lvov, efectivamente. Ahí lo tenemos. Ataques Eso es un... con drones, Gerán. ataques con misiles. Ну, там, де попала ракета. Para todos los gustos, atención a la cantidad de ataques. Por cierto, el parque industrial Sparrow, un parque industrial muy, pero muy importante. Hasta el día de hoy, los bomberos todavía trabajando en el incendio. Yo creo que lo hemos contado alguna vez, pero el sonido que se oye de fondo cuando atacan los geranios está hecho a propósito. Está un poco copiado de los Stuka famosos en la Segunda Guerra Mundial, que tenía una sirena que hacía un sonido parecido, y esto lo hacen pues, para crear el mismo efecto de, digamos, de terror, por llamarlo de alguna manera. Estas imágenes ya del día de hoy, Fernando, de este parque industrial llamado, una vez más, Sparrow, completamente destruido con múltiples impactos. Esto en Lvov, la planta, efectivamente. ¿Cuántos acá? 6 geranios, según este reporte, pero no solo ahí, sino que en varios lugares más. Bueno, esto lo presentábamos recién. Estas imágenes ya las presentamos. Y en las afueras de Lvov, por aquí también ataques en la infraestructura gasífera de Opar. Esto sin imagen, aparentemente solo con el sonido, pero también un ataque masivo con, contra el compresor en esta zona, contra las turbinas de gas en este depósito de gas también. Por cierto, bueno, todo esto en un contexto, Fernando, estos los ataques en el oeste, todo esto en un contexto en el cual comenzaron versiones en los canales de Telegram pro-ucranianos relativas a los cambios de las trayectorias de los misiles Iskander, como así también de otros misiles rusos, y el hecho de que esa modernización, esa actualización de los misiles rusos está generando prácticamente la inutilidad de las defensas aéreas Patriot, ¿sí? Con lo cual, esto incluso reportado por canales pro-ucranianos especializados en temas militares, con lo cual, o bien las cifras de intercepción publicadas por la Fuerza Aérea Ucraniana básicamente no responden a la realidad y presentan mentiras con cifras de intercepción, tasas de intercepción superiores al 95%, y los tuiteros y los
blogueros pro-ucranianos están generando este rumor solamente con el objetivo del envío de más defensas, o bien lo contrario, esta es la realidad, los Patriots ya no están respondiendo de ningún modo a los ataques rusos y las cifras de intercepciones presentadas por la Fuerza Aérea Ucraniana en realidad aparecen dibujadas, aparecen completamente inventadas. Una de dos, Hombre, Fernando. a ver, por decirlo suavemente, digamos que las cifras ucranianas tienden a una extraordinaria exageración, por decirlo suavemente. A ver, ha habido casos, ha habido veces en el que el número de drones o de misiles derribados era mayor que el que se había lanzado. Que es difícil, eso ya es difícil, ¿eh? Entonces, a ver, hace tiempo que sabemos que los Patriots no funcionan. Es decir, no es que no funcionen ni que no derriben alguno, que algunos derriban, pero que no tienen el rendimiento que deberían tener. Ni lo tienen en Ucrania, ni lo tienen en Palestina, es decir, ni lo tienen en ningún lado. Es decir, entonces, bueno, están sobrevalorados. Y efectivamente, ha habido una modificación reciente que los hace maniobrables a los Iskander. A ver, Iskander, hay dos Iskander, pero básicamente. Uno de ellos es el balístico, el otro es un misil de crucero. Digamos que Iskander es un sistema de lanzamiento de misiles que tiene varias opciones. Como pasa con casi todos los sistemas en general, o sea, no solo tienen un tipo de munición, tienen varios tipos de municiones, los famosos HIMARS, que ya no se oye hablar de ellos. Fíjate, acuérdate al principio, los HIMARS iban a cambiar la guerra. Bueno, pues ya los rusos aprendieron a neutralizarlos y ya ni se les oye hablar. Pues bueno, tienen diferentes tipos de municiones. Entonces, las dos principales, el Iskander M y el Iskander K, uno es un misil, el K, si mal no recuerdo, de crucero, es decir, que va más o menos en paralelo a la línea de la Tierra. El otro no, el otro es un misil balístico, semibalístico, que sube y baja. Bueno, pues los Iskander M, que es el que sube y baja, el balístico, pues parece que también los han enseñado a maniobrar. De tal manera que hace que en el momento que tienes un misil maniobrable, los Patriots ya se pueden olvidar, pero porque no tienen nada que hacer. El misil maniobrable sea de quien sea, sea ruso, sea chino, sea del marciano, del Congo belga, da igual. No es un misil, no olvidemos que los Patriots, aunque se hayan modernizado, actualizado, etcétera, es un misil muy viejo. Quiero decir, su diseño arranca, vamos, es del siglo pasado. Ya había Patriots en los años 90. Yo creo que no sé ahora mismo de cuándo es el primero, pero posiblemente de los 80, de final de los 80, no lo sé. Pero estamos hablando de que... Incluso quizás antes, Fernando. Puede que incluso antes. Sí, porque antes. en la primera guerra del Golfo, recordarás, ya estaban. las intercepciones de los Scud, Sí, y sí. yo los recuerdo en ese entonces ya como un sistema defensivo con sus añitos encima. Por eso digo que por mucho 1991. Claro, por mucho que los hayan modernizado, que sí, que vale, que sean mejores, pero estamos hablando de un sistema de armas diseñado, pensado para una época que ya es remota. Es decir, entonces, bueno, en aquel momento nadie tenía misiles maniobrables. Pasa igual con los Tomahawk. Los Tomahawk, aunque se hayan modernizado, no son maniobrables. Quiero decir, bueno, sigue siendo un misil, bueno, misil de crucero, subsónico, pero que ya no es nada especial. O sea, que ya todo el mundo tiene misiles de cruceros como los Tomahawk. Es decir, no estamos hablando de ninguna maravilla. De hecho, los KH-101 son mejores que los Tomahawk. Sí, recorremos un poquito más de los sí, porque han dado en todos los lados. En Chernigov, recién en Odessa, en el oeste, en Lviv, en el norte, aquí en Chernigov, básicamente en dos grandes grupos. Uno de los grandes impactos, la subestación eléctrica de Chernigov, ahí a la vista, completamente en llamas. Y por otro lado, un poquito más a la derecha, un poquito más al este, pero también en el Oblast de Chernigov, en Bakhmat, aquí en el depósito de combustible de Bakhmat, aquí infraestructura energética
también, bueno, fuertes impactos, en este caso no solamente con alguno más, no solamente con drones, sino también con misiles, todo esto. Aquí más imágenes. Bueno, estas las imágenes propias de depósitos de combustible ardiendo, esto en la zona centro y norte. ¿Dónde más impactos? Por Pues, por aquí, ejemplo, en Odessa también, en el sur, en Odessa, Fernando. Aquí imágenes también. el puerto de Odessa, que no olvidemos, es uno de los lugares por donde también entran armas, es decir, a través de barcos que supuestamente llevan otras cosas. El fuego antiaéreo inútil y los impactos, bueno, más y más, muchísimos videos realmente, todos autocensurados, lógicamente, para no poder determinar con certeza el lugar, pero cada uno de estos, por lo menos un impacto, a veces más de uno. No, pero además Uno es que tras otro. estos últimos días, viendo vídeos que ponen en los canales de Telegram y otros sitios, pero bueno, sobre todo ahí, y viendo vídeos de los rusos, o sea, perdón, de los ucranianos, de los canales ucranianos, es decir, lo que hace mucha gente es que coge un cachito de programa de tal, lo pone y lo subtitula. Dicho así a lo bestia. Bueno, pues las quejas son enormes de parte, al menos de los dirigentes ucranianos. Es decir, yo he visto ahí cómo se quejan de la ineficacia de ciertos sistemas de armamentos, de sus generales, de un montón de cosas, y estamos hablando, por ejemplo, de diputados ucranianos, evidentemente del sector de Poroshenko o de otros sectores dentro del sector nacionalista, digamos, pero críticos con Zelensky, pero porque pertenecen al sector del antiguo presidente Poroshenko, pero que lo estamos viendo constantemente. Entonces, bueno, y estamos viendo además que los cortes de luz van a más. En el centro-sur, en Zaporizhia, también ataques contra el Checkpoint Motor Sich, este lugar de aquí, sin imágenes, pero atacado. Y en este caso, Fernando, lo interesante, aquí perpetraron los ataques con bombas planeadoras, claro, esto cerca de la línea de contacto, si no recuerdo mal, esto visible aquí en el mapa, efectivamente, aquí abajo, Fernando. Sí. Ahí visible el dibujito en blanco, ¿sí? Sí. El símbolo en blanco. Estas bombas planeadoras, con lo cual ni siquiera misiles gastados, sino directamente bombas lanzadas desde, bueno, pueden hasta casi 100 kilómetros de Efectivamente. autonomía las bombas planeadoras hoy Y día. ahora mismo la línea del frente de Zaporilla está relativamente cerca ya de Zaporilla, digamos, ciudad, de Zaporilla capital, de la región homónima. Pues eso, está machacando, y una de las cosas que están también sacando es que los famosos Geranium, los Geranium 2 y los 3 son los que llevan en los motores a reacción, pero bueno, que les han puesto unas cámaras que les están permitiendo cazar, es decir, les están permitiendo atacar con esas cámaras en tiempo real los trenes que van y vienen, y esto hace que ahora mismo prácticamente no haya tren que se pueda mover, porque Bueno, rápidamente... precisamente aquí en esta ciudad llamada Yoska, aquí también Sí, ataques con geranios contra trenes. Aquí algunas de las imágenes. Por aquí, bueno, aquí destruido completamente un vagón, una locomotora. sí, sí. El ruido de los geranios nuevamente en ahí, pum. En este nodo ferroviario, pero además de eso, por aquí, esta espectacular Ahí. imagen, Fernando. También, bueno, aquí, bueno, hay alcanzada la locomotora de una formación en este nodo ferroviario en Shotska. Y nuevamente los geranios en acción ahora contra trenes. Con lo cual,
no solamente la infraestructura energética, sino también la infraestructura ferroviaria, por ende la infraestructura de transporte en general, múltiples ataques contra objetivos tendientes en apariencia hacia un invierno devastador. Sí. ¿Por qué? Porque están acometiendo las centrales eléctricas, los depósitos de combustible, los nodos ferroviarios, con lo cual transporte, electricidad, combustible, calefacción, energía en términos generales, cortada, transportes, al menos para armas y para tropas, cortado también. Invierno devastador a la vista, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, esperemos, y digo esperemos, y ahora me explicaré por qué, esperemos que sigan en esta línea, porque ya los rusos tuvieron el mismo error. Por las razones que sea, no es fácilmente comprensible por qué hicieron lo que hicieron, pero bueno, como hemos señalado muchas veces, cuando el general Surovikin se hace cargo en el 2022, después de las ofensivas victoriosas, vamos, la ofensiva victoriosa de Kharkov del ejército ucraniano, se hace cargo el general Surovikin, es el que va posteriormente a hacer la famosa línea Surovikin de defensa, hace la retirada de Gerson de la parte, sería la parte, creo que derecha, nunca me acuerdo cuál es la derecha y cuál es la izquierda, según lo veas en el mapa. Pero bueno, la ribera que ahora mismo está ocupada por los ucranianos, hace la retirada de esa parte y empiezan los bombardeos sistemáticos contra centrales eléctricas fundamentalmente. Mejor dicho, contra centrales eléctricas también, pero más contra repetidores, contra subestaciones, ¿no? Y eso estaba deselectrificando ya a Ucrania. Por razones, ya digo, difícilmente comprensibles. Al empezar 2023, eso se dejó de hacer. Luego se ha vuelto a hacer de manera intermitente y ahora parece que ya desde este verano están cada vez más de manera sistemática atacando los sistemas energéticos fundamentales para la supervivencia de cualquier Estado. Lo digo porque si eso hubiera continuado, el resultado hubiera sido el mismo, pero más rápido, con menos muertos y mucho mejor y con menos destrucción. Porque en el momento que acabas con el sistema eléctrico de un país, se acaba la guerra y se acaba todo. Es decir, entonces, bueno, yo espero que ahora sigan haciéndolo y terminen de liquidar el tema de la guerra de Ucrania relativamente rápido, porque ya digo, si se siguen machacando los sistemas energéticos, ya no es cuestión de armamento, ya no es cuestión de si tienes más o menos efectivos en el frente, ya no va a ser cuestión de nada. Entonces va a ser cuestión de que, como pasó aquí, acordémonos, en España con el famoso apagón que duró 10 o 12 horas y toda España sin saber qué hacer, excepto los que tenían radios con pilas, porque nadie se enteraba de nada. Bueno, pues fueron 10 o 12 horas. Si deselectrificas perfectamente Ucrania por semanas, es decir, de hecho ya están atacando, hay un vídeo que vi el otro día de que estaban reparando una subestación de estas eléctricas y tal, y justo estaban reparando en un lado y se ve que viene un geranio y hace ¡pum! Y se carga la de al lado. Es decir, pues esto ahorrará vidas. Ahorrará vidas y además no va a cambiar el signo de la guerra. Es decir, la guerra desde el principio la van a ganar los rusos, la guerra al final la van a ganar los rusos y sobre todo disuadirá, y esto también es muy importante, a los chiflados de los europeos. Los europeos están empeñados en ir a la guerra, como decíamos antes, contra los rusos, es una cosa, en fin, realmente increíble, sabiendo que la van a perder además. Bueno, habrá alguno que se cree que hasta que la va a ganar, pero bueno, es decir, bueno, pues en el momento que los ucranianos sean completamente derrotados, la escalada, la chifladura de los europeos, ahí ya se va a acabar. Quiero decir, puede que sigan intentando enfrentarse con los rusos y creándoles problemas, pero ya el principal proxy, el principal ariete que tiene Europa contra Rusia, que es Ucrania, desaparecería. Con lo cual ahí ya, de alguna manera, los europeos tendrían que venirse abajo
porque ellos también serían derrotados, no lo olvidemos. Y como los americanos iban a desentender completamente de esto y lo iban a adjudicar la derrota y los estropicios a los europeos, pues es lo mejor que puede pasar. Aquí, Fernando, el último punto de los ataques para redondear la recorrida en el este, en línea con nuestro análisis, una central de gas aquí en Geyipka, también atacada con drones. Así que, en concreto, es que norte, además, sur, encima, este y oeste todo. atacados con todo el arsenal ruso en búsqueda de la destrucción de la infraestructura energética y de transporte de cara al invierno, con el objetivo de acelerar la definición de la guerra. ¿Cuál es la reacción ucraniana hasta el momento, Fernando? Bueno, a lo que nos suele habitualmente, a lo que nos suele acostumbrar habitualmente Zelensky, es decir, templanza, tranquilidad, sosiego, pues está en pleno ataque de nervios. Y ya está diciendo cosas como que, a ver, hasta ayer estaba con lo de que me den tomahawks, quiero tomahawks, si nos dan tomahawks ganamos y tal, no sé qué. Y ahora mismo está ahí proponiendo una tregua aérea. Es decir, que los ucranianos dejarían de atacar con drones a Rusia y los rusos dejarían de atacar a Ucrania con sus drones y tal, bueno, y misiles. Pero esto, evidentemente, pues es fruto de la desesperación de los ucranianos, de los europeos, que estaban también desesperados porque toda esta, digamos, vorágine por ir a la guerra cuanto antes es producto de que saben que están perdiendo los ucranianos y que van a perder. Y no que van a perder dentro de 10 años. Es que del año que viene no pasan. Es decir, todo depende de lo que quieran acelerar las operaciones los rusos. Y en mi opinión, dada la chifladura de los europeos, ciertas manos blandas, es decir, tendrían que acabarse con ellos y dejar claro pues cosas como que cualquier provocación, por mínima que sea, será respondida con una brutalidad sin precedentes. Porque claro, estamos todo el día con los drones fantasma, estos que ya vamos, drones para arriba, drones para abajo, aparecen ya por todos lados. Luego estamos con las provocaciones de todo tipo en el Báltico, que esto viene de lejos, en el mar Báltico. Estamos con las provocaciones bueno, con las invenciones, provocaciones, lo contaba el viernes pasado, es decir, lo de tener supuestos barcos en la sombra, de los petroleros en la sombra de los rusos, bueno, petroleros que no son rusos, es decir, que este estaba matriculado en creo que era en Benín, en África, es decir, pero que los franceses, al pasar allí por cerca de Francia, asaltaron el barco así por las buenas en aguas internacionales porque les dio la gana, o sea, un acto de piratería, de libro, porque además, según ellos, ya puestos a fantasear, oye, fantaseamos a lo grande. Es decir, no solo es un buque de la flota fantasma petrolera o gasífera de los rusos, sino que además es un portadrones. Desde ahí lanzan los drones que están invadiendo Europa. Algo absolutamente increíble. Bueno, ¿qué pasa? Que al día siguiente lo sueltan. Dices, ¿para qué lo habéis detenido? Explicación de Macron, que es un estratega, como todo el mundo sabe, un hombre que planifica a largo plazo, con visión global, ¿no? Y dice, no, es que se me ha ocurrido una cosa, ¿no? Mientras estaba con Brigitte y me estaba dando unas cuantas bofetadas, como que con la bofetada se le ha movido el cerebro y ha pensado un poquito. Y esta es la ocurrencia, ¿no? Dice, no, es que podemos afectar a los rusos haciendo lo siguiente, deteniendo supuestos barcos gasíferos y tal de su flota en la sombra y reteniéndolos durante unos días o semanas y luego los soltamos. Pues claro, como no pueden probar nada, es decir, y así lo que hacemos es que tarden más en llegar a sus puertos de destino. Y dices, qué genial, es de verdad, de premio Nobel, lo de este hombre.
O sea, más Estas, idiota por cierto, no se puede estas, ser. por cierto, las imágenes Sí, de un abordaje acordado con la tripulación, de ahí la escalera claro, puesta no, por la si es que, tripulación para el abordaje, pero sin abandonar, Fernando, el tema sí, del ataque a Ucrania, quería claro, antes pues, de pues comenzar están con en el modo próximo. pánico, están haciendo estas cosas. Efectivamente. Antes de comenzar con el próximo tema, quería presentar esta columna, este artículo del Washington Post, nada más y nada menos. Ataque aéreo ruso en Ucrania daña redes energéticas y mata a 5 personas. El ataque con aviones no tripulados y misiles impactó 9 regiones y dejó a decenas de miles de personas sin electricidad, mientras Rusia intensifica su guerra energética antes el invierno en Ucrania. 5 muertes según los reportes ucranianos, todas las muertes naturalmente lamentables. Ahora, llama la atención con la cantidad de ataques y la masividad, solamente 5 personas Claro, muertas, o bien yo no sé, realmente quirúrgicos o la cifra engañosa, porque solamente con las explosiones mostradas recién en una mínima parte de los videos disponibles, eso ya debería haber generado mucho más de sí, 5 muertos, por cierto. Y aquí, Fernando, en la columna está una referencia a lo mencionado anteriormente sobre los problemas de los sistemas Patriot a partir de la modificación de los misiles, de los misiles rusos. Atención a esto, Fernando. Los sistemas Patriot de fabricación estadounidense son los únicos sistemas de defensa capaces de interceptar con fiabilidad los misiles balísticos rusos que aterrorizan regularmente a la población civil, impactando edificios de apartamentos, negocios y otras infraestructuras civiles. Bueno, recuerden, esto es Washington Post. Si todos los impactos vistos recién en infraestructura tú, residencial, en lugar de 5, tú 50.000 fíjate, muertos. o sea, es que son tan Pero malos ya, pero solo una cosa que si no se me va redondeo de la esto, cabeza. Fernando. Ah, Redondeo esto. Incluso, atención acá a la confesión, incluso estos sistemas han fracasado en interceptar algunos ataques recientes, incluido el de Kiev, en parte porque Rusia sigue manipulando sus misiles para evadirlos, según los expertos. Washington Post, querido Fernando. Acá la confesión. manipulando sus propios misiles para que no los derriben. ¡Uy! ¡Qué cosas más perversas hacen los rusos! Es que Los da la risa. Es manipuladores. decir, no, pero claro, dices, vamos a ver, esos misiles y tal que están cayendo, que están destruyendo casas, ciudades, de todo, es decir, fábricas, zonas residenciales, edificios administrativos. Dice, cualquiera que solo se leyera esto diría que me están matando centenares de miles de personas. Una masacre a lo israelí. Es decir, y no. Luego van y te dicen, y además en el titular, en el último ataque han muerto 5 personas. Vamos a ver. Me está usted contando que han atacado todo el país, que se han destrozado de todo, y solo han muerto 5 personas. Pues no. Es decir, usted mismo se está contradiciendo. Es decir, no me puede contar esa película de que están arrasando el país como las tropas de Atila. Es decir, y luego contarme que en el último y bárbaro ataque, con pues eso, 500 o no, y más de 500 drones y tal, y misiles, no sé cuántos, ha habido 5 muertos. Porque es que, vamos a ver, es que, no sé, todos los fines de semana en las carreteras españolas hay más muertos en accidentes de coche que eso. Quiero decir, Sí, realmente, graciosa la presentación de la noticia con esto de claro, la manipulación de los misiles. Si Estados Unidos, Ucrania, Israel o algún país de la OTAN realizaran la sí, modificación de sus misiles contra la intercepción, lo presentarían como el mejoramiento, la modernización, el era, ayornamiento de los misiles. Acá no, esto es una claro, manipulación. relación perversa, es decir, que, claro, no, lo otro sería efectivamente el avance, el prodigioso y extraordinario avance tecnológico que demuestra una vez más la superioridad norteamericana frente a los rusos, ha conseguido la maniobrabilidad y tal. No, ahora no. Es los perversos rusos que consiguen de manera torticera, seguro que se lo han copiado a los norteamericanos y tal, ¿no? Aunque, pero vamos, algo así, ¿no? Es que ya digo, es que son tan burdos, son tan malos ya, o sea, haciendo propaganda, es tan descarado. Digo, cúrreselo un poquito más, trabájeselo un poco más. No puede usted salir con ese titular en el que me quiere contar que han muerto 5 personas o 5 civiles.
y luego decirme que están arrasando y luego decirme que los rusos cuando mejoran sus misiles son malos y están haciendo algo perverso y los otros cuando mejoran sus misiles no. Es decir, es que da la risa. Fernando, ¿qué tal si por el momento abandonamos Europa y comenzamos con el análisis de la situación en Medio Oriente, cada vez más caliente, aunque con una situación inédita a partir del día de ayer, a raíz de la muy astuta respuesta de Hamas al plan de paz de Donald Trump? Recordarán, Donald Trump presentó un plan de paz de 20 puntos. Israel debió convalidarlo a regañadientes después de algunas modificaciones, a la espera de que Hamas lo fuera a rechazar. Sin embargo, Hamas respondió muy inteligentemente con una aceptación con condiciones implícitas. Aquí la respuesta de Hamas. Por aquí. Esta es la respuesta de Hamas. Aprobando el plan, aquí tras un estudio exhaustivo, el movimiento ha tomado su decisión y ha emitido la siguiente respuesta a los mediadores hermanos. Hamas aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump. Astuto aquí también Hamas en esta respuesta con el halago a Trump, algo siempre beneficioso para cualquier negociación con Trump. Y en este contexto, convalidan el plan donde la oración exactamente, un segundo de paciencia. Sí. En este contexto y de manera que se logre el fin de la guerra y la retirada total de la Franja de Gaza, el movimiento anuncia su aprobación para liberar a todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como los cuerpos de los fallecidos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump, y con la provisión de condiciones de campo apropiadas para llevar a cabo el proceso de intercambio. El movimiento también reitera su aprobación para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino compuesto por independientes, basado en el consenso nacional palestino. Y por aquí algunas de los puntos adicionales. Aquí. Encaminados a detener la guerra en la Franja de Gaza, lograr un intercambio de prisioneros, permitir la entrada inmediata de ayuda humanitaria, rechazar la ocupación de la franja y oponerse al desplazamiento de nuestro pueblo palestino de la Franja de Gaza, convalidamos este plan. Con lo cual, de todas las condiciones de los 20 puntos, ¿sí?, establecidos en el plan de paz de Trump, ellos recogieron todos los beneficiosos para Hamas y para Palestina. Estos los 20 puntos por aquí. ¿Cuáles los 20 puntos aceptados por Hamas? Bueno, en primer lugar, el alto el fuego inmediato. En segundo lugar, el intercambio de prisioneros, a cambio de la liberación de los rehenes, naturalmente, pero con prisioneros liberados por Israel, uno de los objetivos buscados por Hamas desde el principio. La amnistía para los miembros de Hamas, otro beneficio para los combatientes de Hamas, el aumento de la ayuda humanitaria, el retroceso de las Fuerzas Armadas israelíes y el establecimiento de un gobierno sin Hamas, pero no de tecnócratas digitales, como presentaba el plan de paz de Trump, sino de independientes palestinos, ¿sí? Decías tú, de tecnócratas digitales o de genocidas, ¿cómo se llama esto? Sí, de genocidas analógicos como Tony Blair. Claro, pero eso lo rechazan, o por lo menos eso no lo convalidan y establecen, sí, queremos un gobierno de independientes palestinos y los palestinos determinarán su
su destino en el futuro. Naturalmente también entre las condiciones aceptadas por Hamás, la de la permanencia de los gazatíes en Gaza, sin el desplazamiento, no, el rechazo del desplazamiento. Todo esto lo convalidaron en el marco de la aprobación, pero sin mencionar la desmilitarización de Hamás, mencionada en el plan, y sin referencias a ese plan de que en el futuro los expertos internacionales determinarían el futuro de Gaza. No, lo van a determinar los gazatíes. Esta es la respuesta de Hamás. Inmediatamente reaccionaron los políticos israelíes, naturalmente Netanyahu también, Lindsey Graham, etcétera, todos ellos indignados. Sí, pero en realidad connota una negación al plan, en realidad rechaza el plan, pero Trump, queriendo el éxito de su plan por distintas cuestiones, entre ellas los negocios gasíferos, de inversiones, su famoso premio Nobel, respondió satisfactoriamente. Jamás aceptó mi plan. Vamos a lograr el fin de un conflicto de 3.000 años, según Trump. 3.000 años, ¿sí? Y entonces, de repente, Netanyahu apareció en una encrucijada, apareció en un dilema, o rechazaba el plan aceptado por Israel inicialmente y después por Hamás, el plan propuesto por Trump, y generaba una confrontación con Trump, o bien lo acompañaba a regañadientes, pero sus aliados de ultraderecha en el gobierno abandonaban la coalición y eso generaba la caída de su gobierno y por ende casi seguro su destino de cárcel por los juicios pendientes. Además de todo eso, comenzaron, lógicamente, en Israel muchísimas manifestaciones para que el propio Netanyahu finalmente materialice este acuerdo y que eso genere la liberación de los rehenes, con lo cual más presión para Netanyahu en este sentido. También aquí, por ejemplo, las manifestaciones, ahora sí, en Tel Aviv, demandando la aprobación de este plan con un discurso muy crítico de Netanyahu, demandando la aceptación de este plan y la liberación por medio de este plan de los rehenes, ¿no? Siempre un poquito de represión por ahí, como siempre. Sí, que no sé. Ahí el cartel de End This War, terminen esta guerra. Este señor diciendo, tenemos que, en primer lugar, tenemos que terminar la guerra. Esta guerra no está alcanzando nada, no es buena para nadie. Bueno, Fernando, esa la situación, un poquito más de la protesta por este señor. Todos los ojos en Trump, ¿sí? Presión para... No sabemos lo que va a suceder, ni con Trump ni con Hamás, pero esta es una de las primeras veces que tenemos esperanzas de que podamos alcanzar un acuerdo por los rehenes. Sí. Estamos aquí para presionar a nuestro gobierno a que acepte este plan. Fernando, tu lectura de esta inédita situación con Trump y Hamás aparentemente queriendo el alto el fuego y Netanyahu, por el contrario, rechazándolo por la necesidad de la continuidad de la guerra para su destino político. Pues efectivamente, así es. Es decir, a ver, yo creo que aquí han sabido jugar muy hábilmente, Hamás, en una situación, digamos, de movimientos tácticos, que es lo que estamos viendo ahora. Nadie se cree, ni Netanyahu, ni Hamás, ni Trump se creen que realmente esto pudiera fructificar en un acuerdo de paz duradero. Esto no se lo cree nadie. Es decir, entonces, bueno, aquí de lo que se trata es de moverse de tal manera de que pongas en aprietos al contrario para que sea al contrario que lo rechace, de tal manera que tú puedas decir, no, si yo lo acepté, pero es que son los otros los que no quieren aceptarlo, son los contrarios, los enemigos los que no quieren aceptarlo. Y
Y bueno, ahí se ha movido, yo creo que muy hábilmente, como bien tú señalabas, diciendo, no, pues sí, como sabemos, esto no te lo dicen así, pero vamos, como saben que lo que más moviliza a la población israelí y una de las cosas que ha enfrentado más al gobierno de Netanyahu con su propia población es el tema de los rehenes, pues entonces les concedemos esto. Ya sabemos que esto ya veremos luego si al final se implementa por lo menos el intercambio de rehenes, que está por ver, pero bueno, sobre el papel lo reconocemos, es decir, y a partir de ahí le pasamos la pelota a Netanyahu, porque como se está viendo, las presiones le van a venir diciendo, no, pues sí, jamás ha aceptado devolver todos los rehenes, los vivos y los muertos, es decir, y bueno, pues tampoco ha dicho que no, es decir, sí, ha dejado algunas cosas en suspenso, en plan ambiguo, bueno, que ya se verán los detalles, ¿no? Y ahí ha dejado a Netanyahu en evidencia, le ha dejado una posición débil hasta el punto de que ha tenido que estar, como siempre cuando está en estas situaciones, negociando con sus propios aliados en el gobierno. Se ha reunido hoy, creo, no sé si hoy o ayer, pero vamos, creo que hoy, con Smotrich y Ben-Gvir, los más radicales, para que no se vayan del gobierno y no caigan, como tú bien señalabas. Algo les habrá ofrecido, en fin, y bueno, intentando mantener un gobierno en una situación, no olvidemos que Israel se está preparando para atacar a Irán. O sea, no le conviene ahora tampoco tener dos frentes abiertos. Bueno, estamos viendo que Netanyahu al principio dijo, sí, lo de Trump está muy bien, luego con esta prepotencia que le caracteriza, y como es un poco bocazas, cuando llegó a Israel dijo, bueno, no, pero esto le hemos dicho que sí, pero luego el despliegue de tropas en Gaza se va a mantener, y esto de que no vamos a retirar, nada, esto es un cuento de calleja. Entonces, bueno, pues ahora se ve en una situación en la que por lo menos temporalmente va a tener que, de una manera hipócrita, decir sí, más o menos, aunque ya sabemos que es un sí, que realmente es un no, pero bueno, tendrá que representar, hacer el paripé, es decir, actuar teatralmente hasta que pueda ya, en esa maniobra, digamos, deshacerse de uno de los dos. Es decir, no puede tener varios frentes abiertos, es decir, una de dos. O se ve obligado a pactar con Hamas, es justamente para que le quede las manos libres para poderse dedicar a Irán, que todos sabemos que lo tienen ya preparado, acordado y con el visto bueno de los norteamericanos y su participación. No hacen más que llegar suministros, sistemas de misiles Tajat, te decía Israel, norteamericanos, en fin, preparando lo que ya todo el mundo da por hecho. No olvidemos también que se acerca una fecha especialmente significativa. Este próximo día 7 se cumplen 2 años de la guerra o de este periodo de guerra, digamos, de conflicto. Entonces, ahí les acaba de colocar la presión diciendo, mira, tienes la oportunidad de que en el aniversario puedas decir, señor Netanyahu, que está por la liberación de los rehenes y que te comprometes y que ya el asunto de los rehenes que ya zanjado. El tema de los rehenes también es para Netanyahu también es, digamos, algo que le interesa mantener, que existan rehenes. Mientras existan rehenes, siempre se puede alargar en el tiempo esa devolución de los rehenes, en la que de vez en cuando se hace como que se negocia, aunque no se negocie de verdad, y siempre estará la excusa de que no, tenemos que continuar la guerra porque los rehenes siguen en manos de Hamas. Ahora, si no hay rehenes en manos de Hamas, pues ya esa excusa también se le viene abajo. Y ya digo, los rehenes que él los ha utilizado de manera torticera, según ha querido, bueno, pues este es un tema que ya digo que afecta mucho a la población. Fíjate que las imágenes que nos mostrabas se notaba ya, y cada vez se va a notar más, el cansancio de la población, ya no solo con el tema de los rehenes, sino con el tema de una guerra que se eterniza, que esto iba para 3 meses y vamos 2 años. Y una población que encima se sospecha que van a tener otra guerra con los iraníes. Porque no olvidemos que esto ha pasado por una situación en la que jamás ha estado luchando contra Israel o Israel contra Hamas durante estos 2 años con algunas pequeñas
momentos de relativa calma, es decir, de treguas que Israel nunca respeta, pero bueno, más o menos. Luego tenemos en la etapa activa de la guerra de Hezbollah contra Israel, y eso fue muy duro para Israel, porque ahí se vio que estaban desbordados por todos los lados y que no pudieron acabar con Hezbollah, a pesar de las decapitaciones, de la cúpula, etcétera, etcétera. Y luego vino la guerra de los 12 días, donde, con Irán, donde ahí se dieron cuenta los israelíes de que ni escudo anticúpula de hierro, ni onda de David, ni misiles Arrow, ni los sistemas Patriot o Tajat norteamericanos, que no había manera de pararlos. Es decir, y que les cayeron encima. Y cuando ya te caen las cosas encima, y ya no es un cohete, bueno, normalito de Hezbollah, sino que son misiles ya con capacidades de destrucción importantes y te están además destrozando, como pasó con la refinería de Haifa. Es decir, capacidades energéticas fundamentales, entonces la cosa cambia. Y fueron 12 días, no fueron 12 años. Hay que Aquí, recalcarlo. Fernando, la última publicación de Trump respecto a esto, después de muchas publicaciones autocelebratorias por su fantástico plan de paz. Tras las negociaciones, Israel ha acordado la línea de retirada inicial, la cual hemos mostrado y compartido con Hamás. Cuando Hamás la confirme, el alto el fuego entrará en vigor de inmediato, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, que nos acercará al fin de esta catástrofe de 3.000 años. Gracias por su atención y manténganse al tanto. Ahora bien, ¿sí? Según distintas fuentes, esta aceptación del gobierno de Netanyahu a el comienzo de la primera fase de este plan de paz después de la respuesta de Hamás, según distintas fuentes, habría respondido a un intercambio entre Netanyahu y Trump más o menos hostil de acuerdo a las fuentes. Atención a Axios, estadounidense, la primera. La primera de aquí. Aquí. Exclusivo Trump sobre el acuerdo con Gaza. Le dije, Bibi, esta es tu oportunidad de victoria. El presidente Trump dijo a Axios el sábado que estamos cerca de un acuerdo de paz en Gaza. Le dije a Bibi, esta es tu oportunidad de ganar. Le pareció bien, dijo Trump, tiene que estarlo, no tiene otra opción, conmigo tienes que estarlo. A la mañana del sábado, el ejército de Israel pasó a operaciones defensivas en Gaza y detuvo sus ataques aéreos más allá de los necesarios para la protección de la fuerza, dijeron las Fuerzas Armadas israelíes. Trump expresó su aprecio por la decisión israelí de detener temporalmente los bombardeos. Entre bastidores, el viernes, antes de que Trump pidiera públicamente a Israel que detuviera sus ataques, habló con Netanyahu por teléfono. Trump declaró a Axios en la entrevista que su equipo le advirtió antes de la llamada que Netanyahu tenía reservas. Sin embargo, Trump afirmó que cuando hablaron, Netanyahu accedió a seguir adelante. Esta una de las versiones, una suerte de intercambio más o menos amistoso, pero esta aquí otra de las versiones de la prensa israelí por aquí. En el Times of Israel, aquí, Trump le dijo al primer ministro en una tensa llamada telefónica después de jamás respondiera al acuerdo sobre Gaza, siempre eres tan jodidamente negativo. Esto es una victoria. En inglés, you're always so fucking negative. Así, textual de Trump a Netanyahu. El presidente de Estados Unidos le dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu que no fuera tan jodidamente negativo en una tensa llamada telefónica. Bueno, según un funcionario estadounidense, Netanyahu le dijo a Trump que la respuesta ambivalente de Hamás no era nada para celebrar. No sé por qué eres tan negativo, esto es una victoria, aprovéchala. Bueno, según esta versión, un roce, quizás cierto, quizás no. Ahora, yo recuerdo una escenificación muy parecida también de un enfrentamiento entre Trump y Netanyahu días antes del sorpresivo ataque a Irán. Efectivamente.
yo creo que ahora mismo también puede ser una distracción. Quiero decir, ahora todos estamos centrándonos en este plan de paz, por llamarlo de alguna manera, de Trump, y justo mientras están preparando para atacar Irán. Quiero decir, desvías el foco de tu objetivo real. Bueno, sí, seguramente. Yo creo que más o menos te cuentan los dos. Me imagino más, es más verosímil que Trump diga que eres jodidamente negativo que decirlo de una manera más cordial o caballerosa. Es decir, no, yo le veo, ¿no? Es decir, pero bueno, le pega más, ¿no? Que diga estas cosas a Trump. Pero bueno, es decir, sí, es decir, todos, ya digo, una cosa es lo que representan cuando salen a hablar en público y lo que cuentan en los periódicos, las filtraciones, que la mayoría de las filtraciones que tienen los medios de comunicación son interesadas, es decir, son filtraciones que yo hago porque yo mismo, porque quiero dar a conocer algo que no quiero que se sepa, dándolo a conocer de manera pública y oficial. Es decir, no olvidemos eso. Pues bueno, como digo, Trump tiene razón cuando dice, mira, acepta esto, te quitas de encima lo de los problemas de los rehenes y luego ya buscaremos algún pretexto para continuar la guerra contra Hamas. Pero bueno, ¿qué más te da parar durante un mes? Y retirarte. Pues si ya te has retirado un montón de veces. Es decir, no olvidemos que esta es la segunda, los carros de Gedeón 2. Es decir, que a este paso va a aparecer como las películas y las secuelas estas que tienen 5, 6, 7. Si es que Netanyahu sabe perfectamente, vamos, que por muchas operaciones en Gaza que haga, no va a derrotar a Hamas. Pero tampoco ese es su objetivo, ¿eh? Las cosas como son. Su objetivo real es, y eso es lo que tiene difícil, a ver, o una limpieza étnica, y mientras Egipto se niegue, pues no hay nada que hacer, porque la limpieza étnica tiene que ser en Sinaí, y eso Egipto no va a tragar. Pero no va a tragar porque es que supone la caída del régimen de Al-Sisi. Supone que Al-Sisi deja de ser presidente. Es decir, tal cual. Es decir, porque es que supone perder el Sinaí y generar una inestabilidad de sus propios enemigos. No olvidemos que Egipto, que Al-Sisi llega con un golpe de Estado para sacar del poder a los hermanos musulmanes, cuyo presidente en ese momento, no me acuerdo el nombre, era de los hermanos musulmanes. Es decir, tras una serie de protestas, etcétera, porque habían ganado las elecciones los hermanos musulmanes, y que jamás son los hermanos musulmanes. Con lo cual, de hecho, también se habla de que los que han, digamos, dado un empujoncito y han asesorado de que acepten el plan han sido los turcos. Es decir, Erdogan. Es que Erdogan es de los hermanos musulmanes, igual que los cataríes. Es decir, que es que son todos de la misma cuerda. Entonces, como la limpieza étnica es inviable, y pues eso, el genocidio, como vamos a llamarlo, o la matanza absoluta de los palestinos de Gaza, pues esto, en fin, es que es muy difícil, lleva mucho tiempo, incluso aunque te lo pongan tan fácil como se lo ponen a él, pues entonces se queda, y más cada vez con la presión de todo tipo, porque hay de todo tipo de cosas, pero bueno, internacional y tal, con las burradas que está haciendo, pues bueno, ya digo, perfectamente puede haberle dicho Trump, mira, déjate de estupideces, si ya sabemos que esto se va a resolver por la vía militar, aunque no sabemos cómo, es decir, pero bueno, esta gente como desvarían, y sus asesores y sus militares también, pero bueno, una tregua de un tiempo, el que sea necesario, porque sí que no podemos, lo que no podemos hacer es estar con la guerra abierta contra Hamas, con lo que eso supone de que tienes a tus fuerzas de tierra metidas ahí, encharcadas, embarradas en Gaza, con una población que te va a estar protestando porque no vas a conseguir nada, y al mismo tiempo intentar atacar a Irán. No es compatible. Y los norteamericanos estoy seguro de que tienen como prioridad, a pesar de los negocios de resort estos y de hacer un paraíso fiscal y demás de Gaza, de Trump y compañía, el tema de Irán. Y en el fondo, Netanyahu, o bueno, él no, porque él tiene ahí la presión judicial encima, pero digamos, los que le apoyan, los que sostienen su gobierno, prefieren acabar con Irán que acabar con Hamas. Es decir, otra cosa es que lo consigan. Pero bueno,
Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es eso, una hábil posición de Hamas diciendo sí, pero lo fundamental, sí, pero luego ya veremos. Es decir, un sí que no te puedan decir que no, ni Netanyahu ni Trump, pero al mismo tiempo sabiendo tanto Hamas como los demás actores, entre ellos Netanyahu, que es el que se lo va a cargar, es decir, que ese acuerdo no tiene ningún futuro. Es que no se va a llevar hasta el final nunca, porque antes Netanyahu lo va a reventar. Ahora con esto, lo que están evitando es que lo reviente antes del intercambio de rehenes. Seguramente, que a lo mejor también se monta alguna. Pero lo más probable es que haya intercambio de rehenes porque ya la presión es muy grande contra Netanyahu y si vuelve a cargárselo diciendo cualquier pretexto de que han atacado no sé qué y tal, y entonces tenemos que responder y rompo los acuerdos, no va a ser muy tragable por su propia población. Luego, por lo menos, tendrá que aguantar unas semanitas, 1, 2, 3, no sé cuántas, es decir, hasta que los rehenes sean intercambiados y bueno, luego pues en algún momento volverá, vamos, destrozará los acuerdos, por supuesto echándole la culpa jamás, claro. Bien. ¿Algo más en el tintero sobre Gaza, Fernando, antes de nuestro salto de vuelta hacia Europa? Hacia Europa, no, en principio decir ahora que vamos de camino a Europa, a ver, yo esto lo tengo que decir así, que es como lo se diría así en plan titular periodístico, pero es que es así. Es importante señalar que en la República Checa ha ganado el ANO. No es coña, ¿eh? Ha ganado el ANO, Ayer que es lo el culo en presentábamos. castellano. Que es el culo en castellano, pero en checo no. En checo es un partido político cuyas siglas leídas en español es ANO. ¿Esto qué culpa tenemos? Igual que el partido de la ultraderecha y tal, o de Polonia, es el PiS. Pues entre ANOS y PiS y PiSes, ahí estamos. Es decir, pero es que ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues esto es importante, quiero decir, porque gobierno díscolo en el que ya se han hecho el recuento y tal, y ya se sabe que los partidarios de la Unión Europea, aún sumando un partido que se llama Partido Pirata y tal, no sé qué, no suman. Luego van a tener el presidente otanista checo, antiguo general de la OTAN, va a tener un gobierno que va a ser un gobierno, yo no lo llamaría prorruso, pero sí antiguerra de Ucrania. Sí, este Babis, precisamente el candidato del Sí. ANO, Fernando, pobre la Sí, inteligencia artificial traduciendo esto al inglés. claro. Fernando, Este es el candidato del ANO, hombre, a ver. el En fin. candidato Babis del ANO, sí, Bueno, distinto aquí también de hacíamos el las chiste. dudas del PIS, ¿no? Bueno, Aquí también se hacía el em, chiste antiguo, permíteme la tontería, es decir, que decían algo así como que. Eh, ¿cómo, cómo, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el presidente que sucedió a Roosevelt? Dice, Harry Truman. Dice, no, porque Roosevelt era Franklin Delano Roosevelt. Y el otro es Harry tonto Truman. O no, tonto del culo Truman. Tonto del culo Truman. Es un chiste muy viejo. Del ano, del culo, es decir, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues esto es y vos en un importante, mano ¿eh? a mano, cabeza a cabeza con los chistes malos contra Zelensky, Fernando, ahí A ver, es que en la a competencia mí eso por el me sentó muy mal. Lo de Zelensky aquí intentando ganarme, esto no puede ser. Pero, no, esto es importante porque sería un nuevo gobierno de un país de la Europa Oriental enfrentado a la Unión Europea, básicamente. Efectivamente. Por aquí las imágenes de otro día de elecciones, pero estas las Sí. elecciones locales en Georgia, con un resultado verdaderamente muy positivo para el gobierno, para el partido Sueño Georgiano, 80% a favor. Sin embargo, ese 20% de opositores perpetró desmanes a lo largo de toda la capital georgiana, incluso con un Así es. intento de ingreso a la casa de gobierno.
aquí algunas de las imágenes. Esa es la Casa de Gobierno, efectivamente. Sí. Esto en Georgia, un intento de una nueva revolución de color el día de ayer, con banderas de Estados Unidos, banderas de la Unión Europea, bueno, los sospechosos de siempre, ¿no? Ahí las Qué banderitas. casualidad. Tu A ver, análisis, esto, Fernando. pues una vez más, yo ya sé cuántos intentos de revoluciones de colores llevan ya Georgia este gobierno, pero vamos, desde la anterior legislatura y con esta, en total deben llevar como ya 5 o 6 intentos. Lo de siempre, es decir, lo que pasa es que ahora la cosa pinta peor para los opositores, por llamarlo de alguna manera, los opositores financiados por Estados Unidos en la Unión Europea, que como siempre ya respetan las elecciones democráticas y, y cada vez que hay elecciones en Georgia, o antes, durante o incluso después, pues intentan tirar al gobierno a base de manifestaciones. Este es un nuevo intento. Había elecciones, como bien señalabas, digamos, a gobiernos locales, a alcaldías, etcétera. La alcaldía de la capital de Tbilisi ha ganado el candidato del sueño georgiano, pero vamos, por un 70-80% de los votos. Y claro, ha salido, como no, recordemos, la expresidenta de origen francés-georgiano, por llamarlo de alguna manera, ha salido diciendo muy bien, que salga la gente a la calle y derroque al gobierno, una cosa que siempre es muy democrática. Y bueno, ya digo que ahora la cosa lo tienen más difícil porque ya ha salido. Bueno, intentaron atacar la casa del presidente, intentaron luego dirigirse a la sede central del partido Sueño Georgiano, donde estaba el fundador del partido. El fundador es un tipo con mucho dinero, que es el que, bueno, terminó acabando con Saakashvili y su cuadrilla. Él es el presidente del partido, pero no ocupa ningún cargo, ni es el presidente del país, ni es el primer ministro. Él, digamos que se retiró a un segundo plano. Y fueron también a atacar esto. Bueno, incendios, tal, lo típico en estas cosas, vamos, de manual. Un intento de golpe de Estado blando, de revolución de colores, de manual. Y lo que al final pasó es que no tuvieron éxito. Y esto es importante. El gobierno ha dicho, bueno, aquí ya, como que esto ya está bien, ¿no? Tantos intentos de acabar. Y ya ha dicho que a varios miembros de la oposición que han estado participando y coreando estas manifestaciones, esto lo ha declarado como un intento de golpe de Estado y los ha metido en la cárcel. Para empezar. En concreto, a ver, mi georgiano no da para mucho, pero bueno. Por ejemplo, Pata Mangazlace, mal pronunciado, que es miembro de la oposición del Movimiento Unido Nacional, Ruslan Sammakea, bueno, el antiguo jefe de las fuerzas especiales del anterior gobierno, y también miembro del mismo partido. Laza Brice, otro diputado también, es decir, una serie de señores de la oposición que han estado promoviendo esto a cara, vamos, abiertamente, esto que estamos viendo aquí, y que bueno, pues no han dicho que ya se ha acabado, es decir, que llevan 4 o 5 y que ya está bien. Y también, bueno, ha habido mucho escándalo con la primera. Mira, aquí tengo un mapa han atacado o intentado atacar el Palacio Presidencial, el Parlamento también, y la sede del partido El Sueño Georgiano, la sede principal. Y luego, como no, el embajador de la Unión Europea a favor de los manifestantes, ya han dicho que mejor que se esté callado, y tenía por aquí también, hay uno muy bueno, divertido, es una forma de decirlo. Hay por aquí en algún lado, que lo tenía por aquí, un tuit de una señora, aquí la tenemos, que se llama Rasa impronunciable, Junecincine o algo así, que esta es diputada, ahora te lo digo, esta señora de apellido impronunciable, no es georgiana,
es esta raza Judnificine, no sé qué, no hay quien lo entienda, que hizo un llamamiento a apoyar las protestas en Tiflis. Es una eurodiputada lituana. Entonces, claro, y luego una intervención de la Unión Europea, ¿no? Georgia necesita nuestra atención y nuestra ayuda. Hoy es el día más importante de las protestas georgianas para que se unan Georgia se una a Europa y tal. Esto, es decir, Sí, por así, ahí también descaradamente. naturalmente las... sí, después refunfuñan por... Después Claro, pero no es refunfuñan por la injerencia, ¿eh? supuesta No es, injerencia esto no es rusa. injerencia, no, es una No, no, no. opinión. Es una Sí. opinión Por ahí democrática. también las publicaciones de Maya Sandu, de Kaja Kallas, todos ellos Claro. patrocinando las protestas destituyentes en el marco de una elección con un claro ganador. Pero bueno, eso no representa una injerencia de Europa, no representa una injerencia de la presidenta de Moldavia en las elecciones locales de Georgia. Este es el grado de locura, pero bueno, este es el contexto actual de la Europa antirrusa y de la guerra. Y a Y encima, propósito... lo Sí, grave de todo sí. esto es que los georgianos no son prorrusos, para nada. Simplemente lo que no quieren, lo han dicho muchas veces, es acabar como Ucrania, que no es lo mismo. Es decir, Bueno, pero ellos son hoy día, antirrusos. Fernando, eso ya Ya, da se igual. categoriza como como Sí, sí. pro-Putin directamente. Si no Claro, si no querés estás conmigo, la estás contra mí. guerra, exactamente, si no querés una guerra nuclear contra Rusia, entonces vos pro-Putin. Esa es la Sí. actualidad de la política europea. Y a propósito de eso, Fernando, hace unos días en Copenhague, a lo largo de 2 o 3 días, fue realizada una reunión del Consejo Europeo en la cual Ursula von der Leyen iba a presentar su plan de una pared de drones o un muro de drones con un solo tema o dos temas de discusión, defensa europea y Ucrania. Y aquí algunas de Lo las primero hay que decir que es alucinante, o sea, lo que decíamos antes, Europa hundiéndose como el Titanic y los dos únicos temas que importan es Ucrania y Ucrania. Es decir, Ucrania hay que ayudarla y el muro este defensivo de antidrones. Oiga, estamos locos todos. O sea, una crisis económica devastadora. En esto hay un vídeo fantástico de Víctor Orbán donde lo explica perfectamente, ¿no? En Francia con el 120% del PIB tal, es decir, Alemania desindustrializada, Europa hundiéndose y ustedes debatiendo sobre construir un muro de drones. Esto mismo queríamos presentar, Fernando. Aquí la primera publicación, Copenhague, segundo día, la situación es grave, hay propuestas claramente bélicas sobre la mesa, quieren transferir fondos de la Unión Europea a Ucrania, intentan acelerar la adhesión de Ucrania con todo tipo de artimañas legales, quieren financiar el envío de armas. Todas estas propuestas demuestran claramente que los bruselenses quieren ir a la guerra. Mantendré firme la postura húngara, pero esta cumbre también demuestra que los próximos meses se centrarán en la amenaza de guerra. Necesitaremos el apoyo de nuestra comunidad política y de todos los húngaros que anhelan la paz. Poco después de eso, un duelo Donald Tusk o muy Tusk fuerte acá con Donald Tusk. Bueno, no, en realidad comienza con Donald Tusk primero. Primer ministro Víctor Orbán, fue Rusia quien inició la guerra contra Ucrania, fueron ellos quienes decidieron que vivamos en tiempos de guerra y en estos tiempos la única pregunta es ¿de qué lado estás? Bueno, por lo menos honesto Donald Tusk en este sentido. Sí, ya estamos en guerra. Hace unos días en uno de sus discursos rechazó esto de la guerra aparece en la Europa del Este, bien lejos, en abierta referencia a Trump. No, esta representa nuestra guerra. Esta representa la guerra de Europa, esta representa la guerra de Polonia, en referencia obviamente a la guerra de Ucrania. Y aquí respondió Víctor Orbán lo siguiente. Estimado primer ministro Donald Tusk, Rusia está en guerra, Ucrania está en guerra, Hungría no. Entiendo que ustedes están firmemente del lado de Ucrania. Por favor, comprendan que nosotros estamos firmemente del lado de Hungría. Su pregunta es, ¿quién ganará la guerra entre Rusia y Ucrania? Mi pregunta es,
¿Cómo podemos poner fin a la guerra, salvar decenas de miles de vidas y brindar seguridad a los húngaros? Ustedes buscan ganar una guerra que creen que les pertenece. Yo quiero asegurar que prevalezca la paz. Tapita tapón, lo llamábamos a Sí, esto de chiquititos en la No, escuela. no, y luego se siguieron, a ver, y hay incluso vídeos y tal donde salen picándose jiji, con el jiji jaja, es decir, pero en el que Donald Tusk y Orbán salen juntos, uno diciendo una cosa, el otro le interrumpe, el otro le suelta, le responde, Donald Tusk se va, o Víctor Orbán, ya no me acuerdo tal, es decir, la tensión es clara y obvia, es decir, esto es una cosa delirante, de hecho, también tratan el tema del gas, por ejemplo. Aquí otra de Orbán, sí. en la misma línea, Fernando. Bruselas quiere la guerra para imponer una deuda común y adueñarse de más poder, despojando de competencias a los Estados miembros. La industria armamentística busca la guerra para obtener beneficios. Mientras tanto, poderosos grupos de presión quieren explotar la guerra para expandir su influencia. Al final, todos intentan aprovecharse de este fuego. Nuestra postura es clara. Hungría seguirá defendiendo la paz y la soberanía. Y aquí un video de Orbán. Este vídeo es clave. Creo que los bruselianos o bruselenses es A mí me gusta más bruselianos, suena como más reptiliano. Sí, o más de Star Trek, ¿no? Los bruselenses es el gentilicio, quieren la guerra, los burócratas de Bruselas quieren esta guerra, porque a través de la guerra pueden concentrar el poder. Ahí tu amigo Pedrito, pueden tomar más competencias o pueden apropiarse de más competencias de los estados nacionales y pueden recaudar grandísimas cantidades de dinero en su nombre. Por ahí caía Calas. Pueden apropiarse de este dinero generando una guerra común. Una guerra común. Una deuda común a todos los europeos. De esta manera, los estados-nación están acabados. Y esto le da un impulso al proyecto de los Estados Unidos de Europa. Algunos lo apoyan por esta razón, otros lo apoyan por dinero sencillamente. No, te lo decía que si quieres te lo traduzco yo, porque lo tengo traducido. Es decir, bueno, ahora, ¿he escuchado una cosa, Fernando? Sí. El húngaro hablado genera, para nosotros al oído, los hispanoparlantes, una sensación de un idioma agradable, no duro, frío como el alemán, el ruso, pero después escrito, Fernando, inentendible, ¿no? No, pero es verdad que el sonido, pero claro, no es tan duro como el alemán. Es difícil ya encontrarse algo más duro que el alemán, pero no entiendes nada. Quiero decir, o sea, está hablando ahí nada, Orbán y no te enteras de nada. Pero lo que dice Víctor Orbán es que es clave. ¿Por qué es clave? Porque yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Es decir, ¿cuántas veces venimos diciendo que esta gente lo que quiere es crear unos Estados Unidos de Europa totalitarios donde las corporaciones manden y donde al final la Unión Europea se convierta, pues eso, en un gobierno ya completo y absoluto, no elegido por nadie, de una Europa donde los estados soberanos desaparecerán completamente, más de lo que ya están disueltos en la Unión Europea ahora? Y él te lo contesta perfectamente a través de la deuda mutualizada, por ejemplo. En el momento que tengamos esto, se ha acabado. Es decir, y además una Unión Europea que cada vez está asumiendo más el papel de la OTAN. Es decir, que ya vemos que no le interesa ya absolutamente nada de lo que les pasa a los europeos, sino única y exclusivamente están centrados en cómo ganarle la guerra a los rusos en Ucrania o utilizando a Ucrania para ello. Que ya no debaten estas cosas, que el presidente Merz, tal, eso también lo dice por ahí en algún vídeo Víctor Orbán, que el presidente Merz ya nos ha anunciado que el Estado Social de Bienestar se ha acabado, que hay que bajar
las partidas presupuestarias en educación y en sanidad y cosas por el estilo. Es decir, y todos con el cuento de Rusia. Está bien. Es decir, en otra también se queja Víctor Orban, el controlador del mundo, y dice, miren ustedes, solo le falta decir, ¿son ustedes idiotas o se lo hacen? No lo dice, pero casi. Es decir, oiga, ustedes han mirado la geografía de Hungría. Hungría no tiene salida al mar. Necesitamos el petróleo y el gas ruso sí o sí. A ver cómo se enteran ustedes. Que nosotros no podemos vivir del gas natural licuado. Que no tenemos mar. Que nuestras refinerías están preparadas solo para el petróleo ruso. Que estamos sobreviviendo gracias al petróleo y el gas ruso. Bueno, al gas ruso y al gas ruso a través del Turkish Stream y el petróleo porque se lo envían de forma directa. Es decir, y dice, pero ¿ustedes no son tontos o no se dan cuenta de que no tenemos otra opción? De que no podemos decirle no al gas y al petróleo rusos aunque quisiéramos. Pues lo suelta así, casi como lo digo yo. Pero vamos a ver, la geografía, es decir, ustedes se dan cuenta que Hungría no tiene salida al mar. Es decir, es que son cosas ya que dices, mire usted, pues no, esta gente están empecinados y cada vez además más nerviosos porque están viendo que sus planes están abortando, es decir, porque no, pues eso, como decíamos al principio, los rusos están pisando el acelerador y esto supone que con los bombardeos en profundidad están desangrando la economía y sobre todo las fuentes de energía ucranianas y estos chiflados ya no saben qué hacer. De ahí la peligrosidad del momento que señala Orbán, porque cuando están desesperados, estos que ya son incompetentes en situaciones normales, a la desesperada, más incompetentes aún. Y la pueden liar en cualquier tontería. Es decir, pero esto se les va de las manos con mucha facilidad. Es decir, se les iría de las manos a estadistas. Hay que imaginarnos a esta panda de payasos manejando una situación tan delicada. Y que, ojo, que yo empezaba el vídeo de... aunque era de la semana pasada, la afirmación, pero yo empezaba el vídeo para sentar claras las cosas de que por muy moderados que sean el vídeo del viernes, digo, muy moderados que sean los rusos, lo dejó claro ¿cómo se llama? El embajador ruso en Francia cuando le pregunta un entrevistador, le dice, en cualquier caso, si un avión ruso cruzara el espacio aéreo de la OTAN, Donald Trump tendría que ser derribado. Y si uno de esos aviones fuera derribado, ¿cuál sería la reacción de Rusia? Y dice el embajador, pues sería la guerra. Obvio. Pues esta gente está jugando con esto. Es decir... Hoy, por cierto, Putin en una entrevista, consultado sobre la posibilidad de la entrega de los misiles Tomahawk estadounidenses a Ucrania, respondió, en el caso de la entrega, eso generaría el fin del reacercamiento entre Estados Unidos y Rusia desde la llegada de Trump al gobierno estadounidense. En un mensaje directo a Donald Trump relativo a estos misiles. Dos cositas más, Fernando. Vamos allá. Esta transmisión, por cierto, ¿qué tal los likes? 2.500 demoledores conectados y 1.600 likes. Casi 1.000 demoledores colgados de nuestra transmisión, Fernando, sin ayudarnos con el pulgar arriba. Por favor, que vamos a acabar un día colgados, pero colgados de verdad. Quiero decir, nosotros, pero de una cuerda. Es decir, porque este es el camino que llevamos. Así que likes, compartir y estas cosas. Compartir, comentarios, si nos quieren, o si nos quieren, no, acompáñennos, por favor, en nuestro canal hermano también con la Claro, y si nos quieren, y si nos quieren hacer millonarios tampoco hay inconveniente. Hacer grandes donaciones, no tenemos problemas. Todos los viernes, Fernando en DMP Geopolítica, los sábados Juan Antonio Aguilar, solos ellos con sus propios programas, un montón de otros analistas fenomenales, no los aprovechen. Y si quieren presenciar el espectáculo dionisíaco de Fernando hablando en inglés, bueno, nos pueden acompañar en nuestro canal en inglés de Demoliendo Mitos en la Política, el enlace abajo, traducido con inteligencia artificial naturalmente,
Fernando, impresionante tu inglés ahí, ¿eh? Ya, hizo falta la invención, nada más y nada menos que de la inteligencia artificial para que yo pudiera hablar inglés de una manera semidecente. Bueno, bien, antes una cosa horrible. Ha hecho Sí, a falta veces eso. igual, a veces la propia inteligencia artificial, Fernando, cuando vos con estos juegos de palabras Sí, como antes, como el el candidato ano. del ano Ah, y demás, perdida por ahí la inteligencia artificial en la traducción, pero bueno, los servidores brotando humo. llamaradas. Estallando los campos de servidores y tal, estos de, en fin, bueno, bien, no estaría mal. Oye, Imágenes en el último bloque. Esto de Alemania, Fernando, a Dios mío, propósito de la participación alemana en la guerra y a propósito de los inconvenientes en los aeropuertos en la última semana, en las últimas 2 semanas, atribuidos a drones sí. rusos y a muchas otras cuestiones. Este es un video difundido en TikTok. Por eso quieren la censura de TikTok a menudo. Atención. Estas las imágenes. Esto no confirmado, pero aparentemente es cierto. Estas las imágenes de un avión. Las imágenes tomadas en un avión ucraniano repleto de soldados ucranianos heridos, aterrizados en un aeropuerto alemán a la espera de las ambulancias para su atención médica, ¿sí? Si no, no Claro. vamos a... ¿Cómo caracterizar a esto si no participar en una guerra? ¿No? La atención de los heridos Claro. de una de las partes. Y a lo mejor, a ver, que estos son camas dentro de un avión o de lo que sea, es decir, está claro, es decir, y que ahí están tumbados y eso es un aeropuerto y que el personal es un personal aeroportuario. Entonces, pues sí, Sí. está claro, ahí estamos viendo el avión. Por cierto, yo personalmente no rechazo la entrega de o la Heridos, sí. asistencia médica, pero si ayudan solamente a una de las partes, Claro, entonces están participando en las guerras. Deberían responder con ayuda médica y humanitaria para todos los heridos de todas las partes, lógicamente. es lo que Bueno, hacía en su momento y bueno, de vez en cuando hace Cruz Roja Internacional, que se creó justamente para ayudar a todas las partes, independientemente de las valoraciones que tuvieran sus miembros, los miembros de Cruz Roja, sobre quiénes eran mejores o peores. No, no se entraba en eso, no se entraba en cuestiones políticas justamente para favorecer, para propiciar que ambas partes en los conflictos les dejaran atender a los heridos y a la población afectada. Pues estos Fernando, ahora no. un Pero poquito de hubo, humor. también ayer hubo en Sí, Múnich y por ahí hubo drones, creo. sí, Hubo nuevamente. drones, nuevamente. Y después también interrupciones en el aeropuerto de uno de los países bálticos. ¿Viste esa noticia, Fernando? Ah, no, a ver. La resolución final. Eh, yo con eso hace un ratito. Aquí, en el aeropuerto de Vilnius. Un segundito. Aquí un segundito, Fernando, por esto no preparado. Esto No, realmente ya, y es tienes que ir opilante. metiéndolo, vale. No, pero mientras tanto, Disopilante. Sí, adelante. no, bueno, con esto de los drones y demás, que también en Bélgica, ya están por toda Europa, ya tenemos drones. A mí me gustaba más, me parecía, no sé, tenía más encanto lo de los ovnis, quiero decir, cuando les dio por ver ovnis por todos los lados y tal, y ya de hecho que creo que se van a crear cuadrillas de gente para por la noche salir a detectar drones y en vez de ir a ver si detectas ovnis, como había los ufólogos y tal, que eran los que se dedicaban al estudio de los extraterrestres y tal, pues a ver si detectan drones, ¿no? Pero vamos, esto ha llegado ya a unos límites tan absolutamente ridículos, porque además no se presenta prueba alguna, ¿eh? Esto Bueno, es acá finalmente presentada una prueba después una de la prueba. noticia. Vamos a ver. Sí, la noticia difundida con tambores, con el sonido de redoblantes de guerra como trasfondo del cierre del aeropuerto de Vilnius por la presencia de drones rusos en el aire. Bueno, aquí finalmente la explicación encontrada a lo sucedido, reportada por The Telegraph, una publicación británica. Atención a esto, Fernando. Cierran aeropuerto lituano por globos
de Sonda. contrabando de cigarrillos. Oiga, Alrededor de 25 inflables llenos de helio que transportaban miles de paquetes falsificados cruzan la frontera desde Bielorrusia. Bueno, al final, en lugar de drones asesinos, unos globos con, atención a esta imagen, con paquetes de cigarrillos, porque en algunos países en Europa los cigarrillos más baratos que en otros, porque los países determinan la imposición de impuestos mayores o menores, por eso el tráfico de cigarrillos. Y esta estupidez, directamente, sin ninguna investigación, la presentaron como ataque de drones asesinos rusos, más o menos, y generó el cierre del aeropuerto en Vilnius. Este es el nivel de delirio actual de... Esto es una combinación, efectivamente, una combinación de paranoia, de haber drones por todos lados, es decir, y luego al mismo tiempo con un intento descarado de hacernos creer, ya no saben cómo, de que los rusos nos van a atacar y, bueno, pues por lo tanto nos mandan ya drones de espionaje, se supone, porque no atacan, es decir, no bombardean, pues serán de espionaje, es decir, están espiándonos por todos lados. O sea, abres la ventana de casa y tal, y ya pues tenés un dron ahí que está ahí enchufado con la cámara viendo qué haces y tal. Pues eso, es decir, no me extrañaría incluso que en algún momento ya, en la desesperación está con los drones, hagan un ataque de falsa bandera, cojan un dron suyo y los traigan contra algo. No se debe extrañar, digan, no, aquí está el dron y tal. Pero bueno, es decir, este es el grado de desquicie político que tenemos en Europa. A propósito de desquiciados, recordarán posiblemente a el presidente de Albania, ¡Ay, qué gran Edi tipo! Rama. Sí, en realidad un payaso. Inolvidable aquella, ¿cómo fue? Conferencia que hicieron en Albania, no me acuerdo qué era, con sus payasadas, ofreciéndole matrimonio, así y tal, a Ursulina, en fin, unas cosas. No, a Meloni. ¿A quién? A Meloni. A Giorgia Meloni, es verdad, la Meloni diciendo, pero ¿por qué me tocan a mí todos los tontos? Es decir, sí, en fin. El arrodillado, ¿no? Sí. En el saludo, en lugar de la mano y la bienvenida a la cumbre, no recuerdo qué cumbre de qué. Bueno, es que hay tantas. Es que ya tenemos. La mano, como un tarado. ¿No somos conscientes de que los europeos tenemos una cumbre al menos semanal ya? ¿De algo? O sea, esto ya es el delirio. No hay semana que no haya una cumbre. En fin, pero bueno, efectivamente, el tipo muy alto, impresentable y tal. Siempre de hecho, zapatillas, ¿no? Siempre con zapatillas blancas. Con zapatillas, porque él muy cool. Bueno, acá por primera vez con un chiste bueno, por lo menos una humorada buena, cuando Macron, aquí en el centro, atención a la diferencia de altura, por cierto, charloteaba con el presidente de Azerbaiyán, a su derecha, posiblemente esto en Nueva York, hace poquito con las Naciones Unidas. De repente él apareció interviniendo con lo siguiente. ¿Quieren la explicación antes del chiste o después, Fernando? No, a ver, sí, no. Hay que recordar a la gente lo que había dicho Trump de... Exactamente. Recórdalo, por favor, Fernando. Bueno, pues había, entre otras muchas cosas, entre las 259.479 guerras que ha pacificado y que ha ganado, una de ellas era la de Albania contra Azerbaiyán, guerra inexistente, pero qué más da. Efectivamente, en lugar de Azerbaiyán contra Armenia, él la recordó como Azerbaiyán, un país inventado, por cierto, Azerbaiyán contra Albania, ubicado a miles de kilómetros. Por eso, acá la humorada del presidente de Albania. You should make an apology to us. Because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that, guys. Yeah. So, and you worked very hard. You worked very hard. We had 500. That was unsolvable. Azerbaijan and Albania. Bueno, acá por primera vez un buen chiste. Sí, a ver, pero esto era la idea de claro, cuando te das cuenta y dices, los europeos se ríen de Trump porque es un paleto, que no sabe tal. Trump los humilla y se ríe de ellos porque no pintan nada. O sea, al final es que dices, esta es nuestra clase política. Es decir, al final los dos tienen razón.
Trump es un paleto y estos son unos dos nadie. Es decir, claro, entonces, pero también esto también tiene su gracia a la hora de captar el sentimiento de superioridad que tienen los europeos, incluso los albaneses, es decir, sobre el resto de la humanidad. Es decir, jijijaja, un paleto norteamericano, bueno, ¿qué se puede esperar de los norteamericanos? Bueno, se podía incluso extender, lo que pasa es que como no tienen el poder que tienen los norteamericanos, ¿qué se podía esperar del resto del mundo? Los de Borrell, los salvajes y el jardín. Pues es que aquí esto es una prueba más de esa superioridad moral, bueno, en fin, cognitiva, de todo tipo, es decir, que tienen ese supremacismo europeo de que es, bueno, nosotros somos la cuna de casi todo lo bueno y grande que ha inventado la humanidad, excepto las pirámides de Egipto, y porque todavía no habíamos aparecido nosotros, y a partir de ahí, pues el resto los tenemos que ver con condescendencia, mirar hacia abajo. Bueno, Macron no puede mirar por hacia cierto, abajo. Cleopatra enamorada del galán europeo de Claro. Alejandro Magno, con lo cual, una vez más, los europeos... Claro, Cleopatra primero enamorada de Julio César, aunque Julio César dijo, sí, vale, tenemos una fe y tal, pero luego se fue a conquistar cosas y la dejó ahí tirada. El que sí cayó en sus redes ya, según parece, fue Marco Antonio, hasta la batalla de Actium, en el que ahí les zurró a gusto y demás, y entonces pues ya pero bueno, en fin, es que no se puede mezclar los negocios con el amor. Que se dice Enamorada aquí. de Julio César, no de Alejandro Magno, mala mía, entonces. No, de Julio César y luego de Marco Antonio. Bien. Debo, sí, rememorar mis lecturas de Asterix y Obelix en este sentido. Efectivamente, ahí lo deja clarísimo. Sí, es verdad. Cierto, ahora recordé el episodio. Bueno, ¿Y qué Fernando, nariz? sobre el... ¿Y qué nariz? Sí. Fenomenal la adaptación de Gusini y Uderzo de Julio César se supone que Cleopatra era famosa por su nariz. Esto es más leyenda que otra cosa, pero bueno. Entonces hacen el juego allí de cada vez que alguien ve a Cleopatra, sea Julio César, sea las Asterix Obelix y demás, todos cuando salen diciendo, ¿y qué nariz? Querido Fernando, sobre el final, y una vez más, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos, por favor, con el pulgar arriba. La sección Mientras tanto en China. Eso. Atención a esto, sin música por las dudas. El misil. El lanzamiento de un misil hipersónico desde el Centro de Pruebas de Misiles Wuzhai, en la provincia de Jiangxi, fue realizado el 29 de septiembre de 2005, hace unos días nomás, en China, con éxito. El proyectil recorrió aproximadamente 2.000 kilómetros retrocedemos un poquito más de nuevo, a velocidades superiores a Mach 5, más de 6.000 kilómetros por hora. En la prueba presentó avanzadas capacidades del vehículo planeador hipersónico, capaz de realizar maniobras precisas en pleno vuelo. Esto, bueno, hay visibles las dos. En este otro video mucho más claro esto. Sí. Aquí. Quita la música, que si no, aunque sea música china. Sí. El misil hipersónico, probado con éxito por los chinos, y lo de la maniobrabilidad de este misil visible aquí en estas imágenes. Sí, me ayuda. Sí, me ayuda por aquí. Ahora sí. Atención a esto. Estas las maniobras, ahí bien visibles en la primera parte del vehículo planeador, así llaman a la cabeza de estos misiles, ¿sí? Un misil balístico, y después, en el momento del descenso a velocidad hipersónica, este vehículo planeador puede realizar maniobras irregulares, de manera que ningún misil antimisil, ningún misil interceptor pueda determinar su trayectoria, y por ende aparecen como ininterceptables, además de su velocidad hipersónica, por cierto. Esto lo primero que lo tuvieron son los rusos, y lo que tú señalas es decir, la capacidad de maniobra aleatoria
Con lo cual eso es obviamente impredecible porque es aleatorio, es decir, ni siquiera está, o sea, no está programado de antemano. Esa aleatoriedad les lleva a hacer ese tipo de movimientos, pues eso, de carácter estocástico, es decir, y al final lo que sí reemprenden es en la etapa final ya una trayectoria fija, pero tú no sabes a dónde van a ir. Hasta el Ahí final, claro. bien visibles las esquelas o la esquela Sí. completamente arbitraria, irregular, aunque tal vez incluso, esto ya es demasiado delirante, pero generaron, quizás por suerte, la silueta en el aire de un avión caza de quinta generación, de alguna manera, ¿no? Recuerda un poquito Sí, recuerda un poco, sí, con un sí, poquito de voluntad de la interpretación, pero lo sí. importante, todas esas volteretas y después recorridos 2.000 kilómetros a 6.000 kilómetros por hora, Mach 5. El otro día, por cierto, una mención mía a la velocidad del... No, nuestra, en una charla nuestra, Fernando. La velocidad de Mach 3 del MiG-31. Por ahí alguien en los comentarios respondió... No, Mach 3 en realidad representa 4.000 kilómetros por hora. No, eso al nivel de la superficie, el Mach 3 a la altura del MiG alcanzada por el MiG-31 más o menos representa los 3.000 kilómetros por hora. Esto por una cuestión física, según la temperatura, la velocidad de Mach, y por eso, bueno, toda una explicación, ahí me ayudó ChatGPT con esto, sinceramente. Este misil a Mach 5, 6.000 kilómetros por hora, pero solamente recorriendo 2.000 kilómetros cuando en realidad aparentemente podrían, una vez desarrollado por completo, recorrer todo el globo terráqueo hasta los Estados Unidos. Sí, ya digo, estos son cabezas de misiles intercontinentales, entonces, bueno, muchas veces porque el país no te da para tanto, es decir, estamos hablando de alcances de 14.000 kilómetros, pues claro, es decir, lo limitas y haces las pruebas en distancias menores. Es Rusia, que es el más grande, y también lo limita, es decir, porque si no, a ver, los rusos con el Sarmat se supone que andan en torno a los 20.000 kilómetros. Entre otras cosas, los Sarmat lo que pueden hacer es ponerse a dar vueltas, a hacer lo que quieran, de tal manera que no sepa por dónde viene. O sea, no es como hasta ahora que en un ataque entre Estados Unidos y Rusia eran misiles intercontinentales que pasaban por el polo en trayectorias balísticas, subían hasta fuera de la atmósfera, reingresaban y caían en el país de al lado. No, estos pueden, digamos, salir por cualquier lado y te pueden llegar por cualquier lado. Y no tienen que ir por el polo ni por ningún sitio. Vamos, pueden ir por cualquier sitio. De ahí que sean muy impredecibles. Pero esto hay que recordar que nada de esto, que se sepa, y lo sabríamos, de alguna manera, lo tienen los norteamericanos. De ahí No. el miedo y la presión que tiene Trump por rearmarse desde el punto de vista nuclear, porque sabe que ahora mismo están en inferioridad cualitativa. Sí, pero recordá, Fernando, que según Trump, estos desarrollos responden al robo de los planos estadounidenses. Es una pena, es la única copia. La única copia. Es una pena que no tuvieran más copias y ellos se han quedado sin poder hacerlos. Claro. En fin, estas cosas que tiene Trump. Es que, sí. claro, Por eso nosotros siempre recordamos, cuando ustedes en sus casas escribiendo un documento, generen siempre un backup, una copia de resguardo, copia. porque si no desaparecen los planos, como en el caso de Estados Unidos, con los ladrones chinos, ¿no? Claro, efectivamente, es así. Pero bueno, es que son cosas. La política ha degenerado tanto que ya nos hemos acostumbrado a oír permanentemente estupideces y ya no nos afecta. Pues, como es constante, o sea, si te están diciendo tonterías una detrás de otra, durante días, semanas, años, pues ya un momento que ya te acostumbras, te inmunizas, ¿no? Y dices, bueno, pues una tontería más. Bueno, pues ¿qué? Y como Trump nos está diciendo tonterías permanentemente durante muchas veces al día, durante cada día lo dice muchas veces. Entonces llega un momento que ya dices, pues una tontería más de Trump, oye, pues qué más da, si ya una más, perdidos al río. Efectivamente, querido Sí. Fernando. Bueno, en 15 minutos, hoy comienza 15 minutos más tarde el programa de Santiago Martínez en DMP Geopolítica sobre la visión soviética de la Guerra Fría. El próximo miércoles realizaremos nuestra charla como de costumbre, pero
yo desde Buenos Aires, así que desde mi tierra, desde mis pagos, unos días por allá, así que feliz del viaje, mañana mi salida. Y Fernando, el viernes comienza, por cierto, en DMP Geopolítica, comienza el programa de Carmen Parejo Rendón, nueva analista en DMP Geopolítica, un lujazo también. Así es. Y iba a decir que, a ver, esto, fijaros cómo está de mal ya. Esto no lo quería decir y tal, para no asustar a la gente. Fijaros cómo está ya mal la cosa en Europa, que dice, bueno, dice Ezequiel, bueno, me voy a Argentina, allí, ya ver la familia, tal, no sé qué. Y en el fondo le está diciendo, me voy y no vuelvo, porque esto le quedan 3 telediarios. O sea, que esta es una huida clara, y si Ezequiel se va del continente europeo, esto es una señal inequívoca de que esto está acabado. Es decir, que es que no. Más allá de la broma, a todo el mundo, nuestra recomendación en Europa, Fernando, el pasaporte. Es que se vaya. Mi recomendación es que se vaya, pero bueno, si no pueden. El pasaporte al día. Sí. El pasaporte a disposición. Sí. Porque en el caso de una guerra con Rusia, adiós, muchachos. Todo el mundo fuera de aquí. Uno no va a participar en una guerra en nombre de Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas, de Merz, por el amor de Dios, ¿no? Si la guerra con una guerra justa todavía, pero en nombre de estos guerreristas, de ningún modo. Querido Fernando, como siempre un placer. A nuestra moderadora Beatriz Pulido, un beso y un abrazo como siempre. A los demoledores y a las demoledoras, el agradecimiento. Y dicho esto, hasta la próxima, querido amigo. Hasta luego, gracias.